Hola, muy buenas a todos y a todas. En este cuarto capítulo vamos a ver una de las partes más importantes del trading, el concepto de soporte y resistencia. A veces parece magia que en unas zonas determinadas del gráfico el precio una y otra vez se para, rebota y se da la vuelta. Vamos a ver cómo encontrar las zonas de soporte y resistencia. Y además, después voy a presentar ya el indicador cotas históricas. Es un indicador que nos marca las zonas de soporte y resistencia perpetuos. Pasan los años, 2 años, 5 años, y cada vez que el precio vuelve a la misma zona, una y otra vez, vuelve a tenerlas en consideración, vuelve a actuar, rebotando y consolidando en estas mismas zonas. Os dejo ya con el vídeo. Venga, vamos allá. Vamos a ver, porque el vídeo de hoy estoy seguro, estoy convencido de que va a ser de muchísima utilidad. Vamos a ver cómo se encuentran las zonas de soporte y de resistencia, ¿vale? Cogemos primero lo que ya tenemos preparado y si ponemos aquí, fijaros, en la parte superior de esta zona de aquí, vemos como esta es una zona donde el precio llega y golpea en diferentes ocasiones. Incluso aquí cuando baja viene a hacer pullback para bajar. Por lo tanto, esta zona es importante. Y vemos como después, semanas después, cuando el precio vuelve a subir a la misma zona, vuelve a cobrar importancia. Nuevo toque, testeo, nuevo toque, testeo. Venga, vamos a ver una segunda zona. Fijaros, precisamente la parte inferior. ¿Por qué la parte inferior? Diréis. Mirad bien. Aquí lo que tenemos es que el precio queda como encajonado. Aquí es donde hace claramente de soporte. Ataca, no puede, vuelve a hacer de soporte, vuelve arriba. Fijaros aquí, es donde el precio, cuando baja, vuelve a actuar fuertemente de soporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas durante 24 horas consecutivas. Estuvo intentando romper esta zona y no pudo. Lo vuelve a intentar, no puede. Cuando por fin puede, es con un nudo de consolidación. Viene, ataca, deja una pluma por debajo. Fijaros, vuelve a subir hasta arriba de nuevo y luego sí, en el siguiente ataque es cuando por fin rompe la zona. Cuando vuelve a subir a ella, hacer pullback, fijaros que de nuevo tenemos una larga secuencia de velas en la misma zona. Por lo tanto, esta zona claramente es una zona de soporte-resistencia que hay que tener en cuenta. Venga, ¿dónde tenemos exactamente la siguiente zona? Ya nos vamos a zonas un poquito más bajas. Mirad bien, aquí lo que tenemos es un claro impulso. ¿Dónde finaliza este impulso? Aquí. Tengo un rebote, lo intenta, vuelve a atacar, tengo un segundo rebote, vuelve a atacar, no puede y se queda aquí dentro durante varias velas. Fijaros que cuando por fin viene por debajo y vuelve a la zona superior, aquí podemos ver perfectamente cómo el precio ataca. Otra vez determinamos que esta zona es una zona realmente importante y que el precio reconoce, cuidado con la palabra, cada vez que se acerca a ella. Es igual que pasen días, que pasen semanas. Muchas semanas donde el precio una y otra vez, y fijaros aquí, después de haber subido hasta arriba y de volver a bajar, aquí es donde de nuevo vuelve a parar. ¿Lo veis? Aquí en medio quizá también hay una zona, no es en el impulso inicial, no es en esta zona de aquí. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a tirar un nuevo y decimos, pues bueno, vamos a calcular a ver qué ocurre en esta zona. Podría ser, parece que sí, quizás un poco más bajo, aquí, en esta zona de aquí. Vamos a ver si conseguimos igualar. Perfecto. Tenemos una zona donde el precio hace un pequeño nudo de consolidación en este impulso importante. Si solo fuera por este movimiento, obviamente que no lo tendríamos en cuenta, pero sí que vemos que después es una zona donde sube, rebota, vuelve a la zona que acabamos de marcar, vuelve a subir, vuelve a rebotar, vuelve a la zona de abajo y después cuando lo pierde e intenta recuperar,
actúa de fuerte resistencia. 1, 2, 3, 4, 5 velas para conseguir romper la zona y seguir movimiento alcista. La podríamos incluso ampliar un poco por arriba para coger exactamente tanto la parte inferior como la parte superior. Por lo tanto, así de entrada, esta sería la zona de soporte. Fijaros que aquí hemos dicho que no, pero aquí 1 o 2 veces consigue, es donde realmente choca, aquí no permite el paso, aquí actúa de soporte, vuelve a actuar de soporte y de nuevo nos quedamos dentro de la zona prácticamente porque no la puede romper. Como mucho una zona más en esta zona de aquí, ¿vale? Fijaros que estamos un poco delante de la misma situación. A soporte, 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 soporte y rebote, y aquí por fin es cuando realmente consigue quebrarla, ¿vale? Por lo tanto, vemos que esta zona también es. Y aquí debajo podríamos quizá marcar por la parte superior, a ver, porque tengo una zona, fijaros, aquí sí, mirad, aquí está actuando claramente de soporte y cuando intenta volver a subir, viene y una y otra vez a rebotar exactamente en la misma zona. Así es como se trazan las zonas de soporte-resistencia. ¿Y esto para qué se traza? ¿Cuál es exactamente el significado? Porque claro, trazar aquí unas líneas sobre algo que ya ha pasado no tiene excesivo sentido. ¿Qué utilidad le puedo sacar? Pues fijaros bien, si prolongamos este movimiento, ¿veis? Y lo prolongamos hasta esta zona de aquí, ¿vale? Fijaros como cada una de estas zonas, esto es lo que ya hemos visto, vemos como de esta zona que habíamos trazado, cuando tengo una situación de nuevo impulso, ¿dónde para el impulso a coger aire? ¿Dónde me hace un nudo de consolidación? Pues precisamente en esta zona de aquí. Esta zona que había sido importante aquí, 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 aquí y aquí, y que yo he trazado cuando estaba en esta zona de aquí, aproximadamente sobre el 25-26 de octubre, resulta que después, cuando el precio rompe hacia arriba y vuelve a pasar por esta zona, me vuelve a acompañar. Nudo de consolidación, claro, en la primera zona. Parada, fijaros, es donde realmente después del impulso, aquí para, aquí hace soporte, cuando consigue encontrar un apoyo, vuelve a subir. ¿Y qué ocurre cuando llega a la zona superior, la que habíamos visto, esta que decíamos que habíamos hecho un poquito más ancha, para que cogiera tanto la parte de abajo como la parte de arriba? Fijaros que actúa clarísimamente de fuerte resistencia y solo cuando pasan un ataque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, 28 horas, es cuando por fin consigue romperla. Y cuando tengo un impulso, y ahí está lo importante, ¿dónde va? Pues va exactamente a parar a la misma zona que ya habíamos marcado inicialmente. ¿Lo veis? Perfectamente aquí. Y se vuelve a quedar el precio aquí dentro. Y cuando de nuevo vuelve a coger un apoyo y sigue el impulso, fijaros, sigue el impulso y viene a la cinta esta, la que habíamos marcado como zona superior. Y fijaros bien lo que ocurre, porque se queda por la parte de arriba, actuando claramente de soporte, no permitiéndole bajar. Cuando hay un movimiento importante, viene, rebota milimétricamente en la zona de abajo y ahora sí de aquí sale fuerte claramente hacia arriba el impulso. Por lo tanto, son muy, muy importantes saber encontrar las zonas estas de soporte-resistencia. Hay algunas personas que intentando vender cursos o vender cosas extrañas, les cambian el nombre, les llaman zonas de liquidez, zonas de equilibrio. Cada una de las definiciones podría tener un poco de razón. Sin embargo, de toda la vida, hace 150 años, ya se llamaban así y dentro de muchos años se seguirán llamando así, para que no os confundáis. Son zonas de soporte-resistencia. La misma zona a veces actúa como soporte, a veces actúa como resistencia. Dada la importancia que tienen a conocer la situación precisamente de estas zonas, y aunque son muy fáciles de encontrar, ya habéis visto que en un momento y en un trozo de gráfico hemos marcado prácticamente 6 en 5 minutos. Hay una serie de indicadores que
intentan encontrar este tipo de situaciones. Seguro que más de uno habéis oído hablar del market profile, el volume profile, por ejemplo, es una situación de este tipo. ¿Qué ocurre? ¿Funcionan este tipo de indicadores? ¿Tienen alguna utilidad? Depende. Cuando estamos hablando de una situación donde el precio está en rango, sí. ¿Por qué? Porque nos ayudan, fijaros que coinciden, prácticamente los movimientos importantes coinciden con las zonas que nosotros hemos encontrado de una forma mucho más fácil y mucho más clara en el precio. En otras ocasiones no es así, pero más o menos sí que valoran la cantidad en una zona determinada, la cantidad de tiempo o de volumen que se ha generado estando el precio en esta zona en concreto, ¿vale? Cuando el precio está en rango, pueden tener alguna utilidad. Cuando el precio se va, como aquí, que el precio está en clara tendencia, no sirven absolutamente para nada. Los inversores de toda la vida hemos utilizado un concepto que se llaman zonas especiales, cotas históricas, precisamente porque durante amplios periodos de tiempo siempre son importantes y el mercado siempre las reconoce. Si os fijáis, después de la primera gran subida que tuvimos en el DAX, luego estoy en gráfico trimestral, por lo tanto, fijaros que todo esto son años. Tuvimos una importante bajada que duró 3 años y de nuevo volvió a subir. ¿Qué ocurrió? El precio llegó a una zona, fijaros bien, donde un trimestre, 3 meses, llega hasta aquí y se para. El siguiente trimestre, 3 meses más, intenta por arriba por abajo y no consigue superar esta zona. El siguiente trimestre ocurre lo mismo. Prácticamente un año en la misma zona, fijaros, sin moverse de ella. Y el último trimestre lo que hace es bajar. Si yo trazo una línea a la zona, precisamente, donde había finalizado el primer gran movimiento, lo que me encuentro es que tengo una zona que cuando vuelve a subir, fijaros, esto era el año 2000, pues cuando el año 2007, 7 años después, el precio vuelve a subir hasta esta zona, resulta que se encuentra exactamente en la misma zona y es donde vuelve a parar el precio. Es donde a los inversores les vuelven a saltar las dudas y el gran volumen de inversores importantes empiezan la toma de beneficios. Lo intentan y como podéis ver, milimétricamente es donde rebota y de nuevo vuelve a hacer una importante corrección. Cuando de nuevo vuelva a subir, fijaros que el trimestre de enero, febrero, marzo del año 2013, vuelve a golpear la zona y cuando ya todo el mundo volvía a pensar lo peor, al siguiente trimestre consigue romper por primera vez en la historia la zona de los 8.136. ¿Qué ocurre? El precio sube y llegamos precisamente al año 2020. El año y además el primer trimestre del 2020, que como todos recordaréis, fue el año de la pandemia. En aquel momento los precios empezaron a caer. ¿Dónde pensáis que paró el precio y rebotó? Pues exactamente en la misma zona donde había llegado por primera vez en el 2000 y que había estado manteniendo el precio durante todo un año, en el año 2007 y inicios del 2008. Esta exactamente fue la zona donde paró, rebotó y empezó el nuevo movimiento actual. Para un activo como el DAX, estas serían las cotas históricas importantes que conocen todos los inversores. Los que más ajustan la información del mercado tendrían todas estas cotas apuntadas en su libreta secreta. Y así, de esta manera, saben que cuando el precio llega, porque el precio siempre suele ir y volver, por lo tanto saben que cuando el precio llega a una zona importante, ellos tienen que tomar una decisión. Si antes estábamos viendo que las zonas las trazaba con un rectángulo para tener una zona más amplia que me cogiera mejor la zona en sí, ¿cómo puede ser que aquí lo haga solo con unas líneas, con una cota numérica única? Muy fácil. Tan fácil como bajar de trimestral a mensual y empezar a ver exactamente mirando en estas zonas donde tengo más apoyos a la punta de una de las plumas o exactamente al cuerpo de la vela.
Y cuando ya lo he hecho en mensual y he ajustado un poco cada una de las líneas, vuelvo a bajar un escalón más hasta gráfico semanal para hacer de nuevo exactamente lo mismo. De esta manera consigo que en vez de tener una amplia zona de unos 200 puntos, que ya sería útil, que es lo que suelen tener la mayoría de inversores, yo tengo una zona que es muchísimo más precisa. De esta forma, porque he bajado a mensual, he bajado a semanal, para ajustar exactamente la zona al milímetro. ¿Qué ocurre? Pues que cuando bajas a gráfico semanal, para ajustar precisamente estas cotas importantes, las de inversor, las de gráfico trimestral, te das cuenta que en gráfico semanal, entre una zona y otra, entre una cota y otra cota, hay una serie de zonas que en gráfico semanal también son importantes y también deberíamos de tener en cuenta. Y así es como nace un nuevo indicador, el indicador de las cotas históricas. Yo resulta que he buscado y he encontrado, igual que tengo ya como inversor, unas zonas que son importantes para la operativa de largo plazo, he conseguido buscar en semanal unas nuevas cotas que he acabado ajustando en gráfico de diario y en gráfico de 4 horas, con lo cual tengo unas cotas, unas zonas muy precisas que, como veremos un poco más adelante, el precio cada vez que llega a ellas las reconoce. Y resulta que cuando bajo a gráfico de diario para ajustar las que he sacado en semanal, me doy cuenta que entre diario y 4 horas también tengo otra serie de cotas que son realmente importantes. Y estas últimas las dibujo en rojo. Así tengo 3 niveles. El nivel de las cotas muy importantes, las cotas de los inversores para el largo plazo, el nivel de las cotas azul claro, que es el nivel de las cotas de semanal, las que utilizan los inversores traders y los traders profesionales para saber aproximadamente en qué zona es muy probable que finalice un movimiento. Y luego tenemos las cotas de operativa intradía, que son las cotas de color rojo, ¿vale? Fijaros bien cómo acabábamos de llegar en verano, ahora estoy en octubre del 22, acabábamos de llegar en verano y ya habíamos marcado una serie de zonas que había ido marcando, por lo tanto ya teníamos esta información de tener estas cotas aquí. Y fijaros cómo el precio cuando llega una vez y otra vez reconoce la situación de la cota. Baja, cae, tenemos nudo de consolidación, nuevo nudo de consolidación y baja justo a rebotar en la parte de abajo. ¿Dónde llega el rebote? A la cota superior. Fijaros, aquí no vuelve a llegar abajo, tiene una serie de movimientos. Fijaros como cada vez, no hace falta que rebote cada vez en la cota, cada vez que llega una cota, la reconoce. Nudo de consolidación, me quedo consolidando o reboto durante un montón de horas hasta que consigo romperla. Aquí, vamos a ver, para hacerlo un poco más rápido, vemos como primer impulso a la primera cota, bajamos a la cota anterior, segundo impulso a la zona de la nueva cota, volvemos a bajar. Tercer impulso a la zona de semanal, que es una cota histórica importante, rebote, quiebre y automáticamente venimos a parar aquí sí casi milimétrico a la zona de la cota superior, no alcanza por muy poquitos puntos la cota anterior, vuelve a subir y fijaros como ahora en una cota de las conocidas por todos los inversores, choca, lucha y al final cuando la consigue romper, viene y vuelve a consolidar en la cota de arriba. Tener esta información antes, cuando la derecha del gráfico está en blanco, ya deja de estar en blanco. Tener esta información antes, mucho antes de que el precio llegue a estas zonas, es de vital importancia a la hora de trazar nuestras estrategias. Si yo sé que en el momento en que rompe aquí, salgo, o por ejemplo en este impulso, salgo aquí en esta cota histórica con take profit, veo que tengo un quiebre, un pullback de confirmación y aquí vuelvo a entrar, ya sé cuál es mi siguiente objetivo, ya sé dónde colocar el take profit. Y fijaros bien, lo coloco exactamente aquí. ¿Por qué? Porque llega y tal como llega rebota. ¿Para qué voy a entrar en drop down? ¿Para qué voy acabando a cerrar aquí por culpa de mis emociones si puedo salir exactamente en la zona de cota?
puedo salir exactamente en la zona de cota, puedo salir exactamente en la zona de cota y ahorrarme todo lo que viene después. Fijaros la importancia que tienen las cotas históricas. He venido a buscar precisamente esto, octubre del 22, porque entre verano y final de año del año 22 fue cuando tracé todas estas cotas históricas en esta zona determinada. ¿Veis? Entre aproximadamente los 14.000 o 14.500 y los 16.000 en el Nasdaq. ¿Recordáis cómo empezábamos este vídeo? Precisamente buscando esto, las zonas de soporte-resistencia, mirando solo el gráfico, y decíamos, hombre, que hay una zona que se ve claramente que es de resistencia, que no permite rebotar el precio y seguir hacia arriba, y íbamos marcando cada una de las diferentes zonas. Pues fijaros bien, porque esto, estamos hablando de octubre-noviembre del año 2023, y desde un año antes, y resulta que ya teníamos las cotas históricas marcadas en esta zona. Y fijaros bien, porque las cotas históricas prácticamente todas coinciden con exactamente las zonas que estábamos buscando. Fijaros como aquí la cota histórica de origen semanal actúa de fuerte soporte durante todo este periodo y durante todo este periodo. Y aquí actúa también que no permite la evolución alcista del precio y cuando ya ve que no puede, es cuando cae. Fijaros que en esta cota diaria es donde el precio viene a la cota una vez y es donde otra vez viene a hacer pullback y aquí actúa fuertemente e incluso después sigue actuando. Y en cada una de las cotas, fijaros que todas coinciden prácticamente con las zonas, con las bandas anchas que habíamos buscado para marcar las zonas de soporte-resistencia, para tener una idea clara de cómo operar en un futuro. Por lo tanto, son realmente muy útiles y por esto hay tanta gente que ha estado buscando tantos indicadores y tantas maneras de encontrar la información. Son perpetuas. O sea, tenemos el precio, lo tenemos marcado. Cuando dentro de un año, 2 años, 3 años, 5 años, el precio vuelva a pasar por esta zona, seguirán actuando exactamente igual. Fijaros que aquí desde que las marcamos, que además son muy nuevas en esta zona, cuanto más antiguas son, más exactas son. Por lo tanto, fijaros que un año o 1 año y 2 meses después de que las marcáramos en esta zona, cuando el precio vuelve a venir aquí, otra vez resulta que vuelven a ser de máxima importancia. Ya para acabar, una breve presentación de lo que es el indicador. Hay un indicador donde tenemos todas las cotas históricas de todos estos activos. DAX, FTSE, IBEX, CAC 40, Eurostock, Australia 200, Nikkei, Hang-Seng, Dow, Nasdaq, S&P 500, Russell, oro, plata, petróleo, gas natural, paladio, trigo, eurodólar, libra dólar, dólar yen, bitcoin, Aussie dólar, dólar CAD canadiense, libra yen y la canasta del dólar. Por lo tanto, es tan fácil como clicar en el activo que queréis operar y ya tenéis toda la información de todos estos activos. Espero que os sea de muchísima utilidad y que con ello consigáis muchísima más rentabilidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que le podáis sacar muchísima rentabilidad. En el siguiente capítulo vamos a hacer un salto importante y vamos a ver ya las estructuras básicas del precio y sobre todo cómo podéis sacarles desde el primer momento mucha rentabilidad.